Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez somos menos, ¿no? Empezamos en un par de minutos, por favor. Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy día corresponde a patología maligna de colon y recto. Voy a comenzar a compartir. Por favor, si alguien me puede decir si estoy compartiendo. Sí, sí se ve, doctor. Ya, gracias. Muy bien, entonces empezamos. Como siempre, a mí me gusta hablar un poquito de anatomía. El colon se inicia en la válvula ileocecal, que se continúa con el ciego que contiene el apéndice cecal, el colon ascendente, ángulo hepático del colon transverso, ángulo esplénico del colon descendente y sigmoides. Hasta aquí lo que es colon, que se va a continuar luego con el recto y finalmente con el ano. ¿Qué hay que decir del colon? A ver, el colon tiene dos partes diferentes. Una parte que es intraperitoneal, está dentro del peritoneo, que es el colon transverso y el sigmoides, y dos partes que son retroperitoneales, que son el colon ascendente y el colon descendente. ¿De acuerdo? Entonces, intraperitoneal, sigmoides, transverso, retroperitoneal, ascendente, descendente.
Cuando hablo de ascendente, incluyo también al ciego. El colon tiene 3 capas. La capa mucosa, que es un epitelio columnar glandular alto. La capa muscular, que tiene 2 fascículos, circular interna y longitudinal externa. Y la tercera sería la serosa. ¿Qué distingue al colon de todo el resto del tubo digestivo? Que la capa muscular, el fascículo longitudinal externo, es incompleto. Cuando digo que es, lo normal es que rodee toda la circunferencia del colon. Cuando digo que es incompleto, solamente hay 3 fascículos, 3 partes de este fascículo longitudinal externo que son alargaditas, y eso toma el nombre de tenias. Las tenias entonces son parte del fascículo longitudinal externo de la capa muscular que es incompleta. Las dilataciones que va a haber entre tenia y tenia se llaman austras. Se llaman austras. ¿De acuerdo? La irrigación. Perdón. La irrigación colon derecho va a depender de la mesentérica superior a través de la arteria ileocólica, cólica derecha y cólica media. Te va a irrigar todo lo que es colon ascendente y más o menos tercio proximal del colon transverso. Mientras que el colon izquierdo y el recto va a depender de la mesentérica inferior, que va a dar la cólica izquierda, que va a irrigar parte del transverso distal, el colon descendente, y da las arterias sigmoideas que van a irrigar el sigmoides. ¿De acuerdo? La rama terminal de la mesentérica superior va a ser la arteria rectal superior o hemorroidal superior, que luego vamos a ampliar. Entonces, estos 2 arcos, o estos 2 sistemas, estos 2 territorios, mesentérica superior, mesentérica inferior, se unen a través de ¿qué? Del arco de Riolano, que es este de acá, ¿sí? Une ambos territorios, y la arteria marginal de Drummond, que sirve para que se contacten ambos territorios. El drenaje venoso, la recolección de sangre, se va a dar todo hacia perdón, hacia circulación portal. Todos van a terminar en la vena porta, tanto de mesentérica inferior, perdón, mesentérica superior y mesentérica inferior. Todos van a terminar formando la vena porta y va a terminar en lo que se conoce como circulación portal. A ver si se me pasó algo. Nada. Bien. El recto yo le decía en la parte casi final del colon, se continúa desde el sigmoides y va a terminar en la línea pectínea. En la línea pectínea. El recto mide más o menos de 12 a 15 centímetros, medida con proctoscopio rígido, y lo vamos a dividir en 3 segmentos, tomando como base el margen anal de 0 a 7, tercio inferior, de 7 a 11, tercio medio, y de 11 a 15, tercio superior. Algunos le llaman recto, en vez de recto superior hablan de proximal, medio y distal. Es lo mismo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de irrigación, ¿sí? Yo le decía que la arteria mesentérica inferior, su rama terminal es la arteria hemorroidal superior o rectal superior, que va a irrigar el tercio superior y medio del recto. Tercio superior y medio del recto. Mientras que la arteria hemorroidal o rectal media o inferior, que es rama de la arteria ilíaca, va a irrigar el recto inferior, el tercio inferior del recto.
Por lo tanto, el drenaje venoso de los 2/3 superiores, ¿hacia dónde va a ir? Hacia vena mesentérica inferior, circulación portal. Mientras que el drenaje venoso del tercio inferior a través de la vena rectal media e inferior va a drenar hacia la vena ilíaca, la cava. Circulación sistémica. Circulación sistémica. ¿De acuerdo? El recto, a diferencia del colon, solamente tiene dos capas, la mucosa y la capa muscular. El recto no tiene serosa. El recto no tiene serosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa lo va a distinguir? Que la capa muscular en el recto es completa. El fascículo longitudinal externo es completo, a diferencia del colon que es incompleto y formaba las tenias. Por lo tanto, en el recto no vamos a encontrar tenias. Y ese es un buen punto de reparo para decir, acá termina colon porque hay tenias y acá empieza el recto porque no hay tenias. ¿De acuerdo? El recto termina en la línea pectínea. Fíjense acá en la línea pectínea. En la línea pectínea vamos a encontrar unas depresiones que están dadas por unas columnas longitudinales, unos pliegues longitudinales que toman el nombre de columna de Morgani, forman unas depresiones que toman el nombre de criptas, y en cada cripta vamos a encontrar una glándula. Eso va a ser importante cuando hablen, no sé si han hablado o hablan mañana sobre patología benigna anorrectal. La parte final del recto, el ano empieza en la línea pectínea y termina en el margen anal. El epitelio del recto es igual al epitelio del colon, columnar glandular alto, ¿de acuerdo? Pero cuando comienza el ano, esa mucosa comienza a cambiar, a transformarse, para terminar formando piel, poliestratificado, cornificado. A la aparición de la piel le llamamos margen anal. El ano mide más o menos de 2 a 3 centímetros, a veces un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, el ano y la parte final del recto está rodeado por esfínter, músculo, y distinguimos dos esfínteres. El esfínter interno, que es la condensación de la capa muscular lisa, por lo tanto es involuntario, esfínter interno, y el esfínter externo, que está formado por músculo estriado esquelético voluntario, donde distingue 3 fascículos, el más importante, el pubo rectal. ¿De acuerdo? Acá ya dijimos esto. Y esta es una visión general, ¿no? Vemos el sigmoide, acá la unión recto-sigmoidea, el colon con sus 3 válvulas de Houston, 2 derechas y una izquierda, la línea pectínea donde termina el recto, las columnas de Morgani, y el ano que empieza en la línea pectínea y termina en el margen anal. Muy bien, hablemos ahora de la patología quirúrgica. Y lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de patología tumoral son de los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son proyecciones de la mucosa hacia la luz, en este caso del colorecto. Pueden ser, desde el punto de vista macroscópicos, pedunculados o pediculados, sinónimo, cuando tienen una base de implantación pequeña y un cuello largo y estrecho, y una cabeza finalmente. Y séssil cuando la base de implantación es una base amplia. Los pólipos los distinguimos de acuerdo a su estirpe histológica. El más común de todos, el llamado pólipo hiperplásicos, son los más frecuentes, son pequeños, miden menos de 5 milímetros, ¿sí? Siempre son benignos, siempre son benignos. Los pólipos amartomatosos no son neoplasias verdaderas, lo vemos en el pólipo juvenil que ocurre en niños y puede producir alguna complicación como es la intussusección. No son muy frecuentes. Los pólipos inflamatorios en realidad son pseudopólipos, no son pólipos verdaderos. ¿Por qué? Porque son pliegues que se inflaman y se adhieren unos a otros y te dan
la morfología de un pólipo, pero en realidad son pólipos inflamatorios, son pseudopólipos. El ejemplo característico lo tenemos en la colitis ulcerativa que vamos a ver a continuación. Y el otro grupo, el más importante diría yo, es el llamado grupo de los pólipos neoplásicos. ¿Sí? ¿Por qué le dicen neoplásicos? Porque estos pólipos tienen capacidad, no todos, pero buena parte de ellos, de llegar a producir un cáncer. ¿Sí? Inicialmente benignos, pero tienen la posibilidad de desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son estos pólipos? Son los adenomas o pólipos adenomatosos, que se subdividen en adenoma tubular, túbulo velloso y velloso. Los más frecuentes, el adenoma tubular. Generalmente son pediculados, mientras que los adenomas vellosos son sésiles de gran tamaño que a veces simulan una diarrea y es el moco la gran producción de moco que produce. ¿Por qué son importantes estos pólipos neoplásicos? Por lo que hemos dicho que tienen la posibilidad de desarrollar cáncer. Atención, la secuencia adenoma-carcinoma. Fíjense lo que voy a decir. 95% de los cánceres colorectales, 95%, empezaron como un pólipo adenomatoso o como simplemente un adenoma. De ahí la importancia. ¿De acuerdo? Estos pólipos neoplásicos tienen algunas características que voy a subrayar dos de ellas. Primero, son sincrónicos. ¿Qué significa que los pólipos sean sincrónicos? Que puedo tener dos pólipos o más en diferentes sitios del colon y recto. Puedo tener un pólipo en el recto y puedo tener un pólipo en el colon ascendente. O puedo tener un pólipo en el colon sigmoides y otro pólipo en el colon transverso. A eso se le llama sincronismo. Y la otra característica es lo que se conoce como metacronismo. ¿Qué significa? Yo encuentro un pólipo, vamos a decir, en el recto, el endoscopista agarra y lo saca el pólipo. Y tiempo después vuelve a aparecer otro pólipo en esa zona. A eso se le llama metacronismo. A eso se le llama metacronismo. No olvidar eso. ¿Cuánto demora un pólipo adenomatoso que se va a convertir en cáncer a llegar a ser cáncer definitivamente? Y aquí tenemos que hablar de estadística americana. El máximo pico de incidencia de cáncer es 60 años. El máximo pico de incidencia de pólipo es 50 años. Se presume que está entre 10 años. Otros dicen 7 a 10 años. ¿Sí? El ejemplo que también vamos a mencionar más tarde es la poliposis adenomatosa familiar, donde ahí no es que tengan un pólipo, ni dos, ni tres, tienen cientos, 300, 400 pólipos. Y si yo no trato esa patología, todos terminan haciendo cáncer. Todos terminan haciendo cáncer. Conocemos que la lesión genética se encuentra a nivel de los cromosomas 5, 17 y 18. Acá la clasificación que hemos hablado, los neoplásicos, el adenoma, el papilar, el velloso, el papilar o tubular también le llaman. ¿Sí? Este es un pólipo, fíjense. Este es un pólipo, es la mucosa que protruye hacia la luz, ¿no? Con una gran cabeza y un cuello, ¿no es cierto? Y un cuello. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la muscular propia está respetada, solamente la mucosa y la submucosa la que protruye. Cuando yo tengo la posibilidad de diagnosticar o ver un pólipo, yo tengo que tratar de sacarlo. ¿Por qué? Porque puede haber una degeneración maligna. Acá, por ejemplo, hemos puesto un adenocarcinoma invasor en la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar esto. Genéticamente, ya
avanzamos en la parte de oncología, ¿no? Ya sabemos cómo la gran mayoría de genes que participan, no de todos, porque cuando creemos que ya hemos completado la cadena, aparece algo nuevo, ¿sí? Pero fíjense, el APC parece que es la puerta de entrada, ¿no? Que hay el KRAS, que es un gen mutado, que hay el P53, que parece que es la última puerta de entrada, ¿no? En casi todos los cánceres. Igual sucede en el cáncer colorectal. ¿Cuál es el potencial maligno de estos pólipos? A mayor tamaño, mayor posibilidad de que sean malignos. Cuando miden más de 2 centímetros, la mitad de ellos ya tienen un foco de carcinoma. De los adenomas, de los pólipos adenomatosos, ¿cuál es el que trae más degeneración? El adenoma velloso. 40%, en algunas series hasta 60%. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo me encuentro con esto? Una colonoscopía, ¿no? Metieron el tubo por el recto ano, insuflaron, examinaron todo el colon y se encuentran esta imagen, fíjense. Una cabeza prominente, un pedículo más o menos anchito, ¿no? Esto es un pólipo probablemente adenomatoso. ¿Qué tamaño tiene esto? Esto debe tener por lo menos 3 centímetros de diámetro, vamos a decir. ¿Qué es lo que debe de hacer el endoscopista? Debe tratar de sacar el pólipo, ¿no es cierto? Lo saca el pólipo poniendo un catéter en asa, ¿no? Acá lo van a ver el esquema, se va hasta acá, llega, acá debería estar un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno. Y lo quema, lo cauteriza y saca el pólipo y lo manda al patólogo. Fíjense ustedes esta imagen, si siguen el puntero en la letra, en la figura A, acá se ve una lesión elevada. Le ha puesto el catéter, es una lesión pequeña, ¿no? Le ha puesto el catéter en asa, lo ha rodeado y lo ahorca ahora. Y lo cauteriza en ese momento y queda la huella acá, que no sangra, y el pólipo es mandado al patólogo. Es mandado al patólogo. Y acá el patólogo me puede dar algunos escenarios. Uno que me diga, oye, es un pólipo hiperplásico. No parecía, pero es un pólipo hiperplásico. Perfecto. Otro escenario, que me diga que es un pólipo adenomatoso. Y solo pólipo adenomatoso, no hay foco de carcinoma, no hay foco de carcinoma. Enhorabuena, hemos sacado un pólipo adenomatoso que podía degenerar a cáncer, ya no va a pasar eso. Otro escenario es que me diga que el pólipo tiene un foco de adenocarcinoma en la cabeza. Y yo inmediatamente voy a preguntar, ¿y cómo está el cuello? ¿Cómo está el borde de sección? Está libre. ¿Sí? Está libre. ¿Hay invasión venosa y linfática? Negativa. Pero me falta un dato más. ¿Qué tipo de adenocarcinoma es? ¿Bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, también conocido como indiferenciado? Me dice que es moderadamente diferenciado. Cuando tengo esas condiciones, un adenocarcinoma localizado en la cabeza, moderadamente diferenciado o bien diferenciado, el borde de sección del cuello está libre de neoplasia, no hay invasión venosa ni linfática, la polipectomía es suficiente. Es suficiente. ¿De acuerdo? Ya no necesito hacer mayor cosa. No lo voy a mandar a cirugía. ¿Sí? Pero si el borde de sección me sale que está comprometido con adenocarcinoma, ese va a cirugía radical. Si el adenocarcinoma está localizado en la cabeza, pero es indiferenciado o pobremente diferenciado, ese va a cirugía radical. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro eso. Muy bien, ahora hablemos de los síndromes polipósicos. Ya hablamos de los pólipos. Ahora hay una serie de entidades que se caracterizan por tener
gran cantidad de pólipos. El primero, el más conocido probablemente es el síndrome de Peutz-Jeghers. Es un desorden autosómico dominante, lesiones hiperpigmentadas a nivel de los cambios mucocutáneos, labios, mucosa oral, cara, en los lechos unguiales, ¿no? Que puede estar asociado a pólipos amartomatosos, ¿sí? Y que tienen un riesgo de sangrar o producir una intussusección y que puede haber un riesgo de degeneración maligna. El tratamiento es, en lo posible, remover los pólipos. La otra entidad es la poliposis juvenil difusa, que también es un desorden autosómico dominante, comprende pólipos amartomatosos y adenomas. El adenoma, señores, si no lo dije, lo digo ahora, es una lesión premaligna. Métanse eso en su cerebrito. Lesión premaligna. Yo ya sé que puede estar asociado a cáncer. Riesgo de cáncer, 10%. ¿De acuerdo? Cuando los pólipos están en el recto y en forma difusa, se hace lo que se conoce como hay que sacar todo el colon y todo el recto. A eso se le llama proctocolectomía total y se hace una ileostomía definitiva. El síndrome de Cowden, también desorden autosómico dominante, donde se acompañan de anormalidades mucocutáneas, pápulas orales y faciales, crecimiento de manos y pies y asociado a cáncer de mama, tiroides y útero. Y el síndrome de Cronje-Canada son amartomas intestinales asociados a alopecia, pigmentación cutánea y atrofia tanto de uñas, tanto de manos como de pies. Y llegamos a la reina de estas poliposis. ¿Cuál es la reina? La poliposis adenomatosa familiar. ¿Sí? Los pacientes, cuando decimos que son poliposis, cuando tienen más de 100 pólipos. Ya, no sé, a alguien se le ocurrió 100, podía haber sido 95, ya, es 100, punto. ¿De acuerdo? Que pueden estar en todo el colon y recto. ¿De acuerdo? Y ya les dije que si no los tratamos, todos van a terminar haciendo cáncer. Todos estos pacientes desarrollan cáncer. ¿Por qué es adenomatosa? Porque el 99.999% de los pólipos son adenomas. Y es familiar porque tiene un carácter hereditario. Siempre hay un familiar de primer grado comprometido con la enfermedad. ¿De acuerdo? Atención, este es un síndrome autosómico dominante. A pesar de tener la lesión genética, solo 15% desarrolla la enfermedad, que se ha descubierto, se encuentra el defecto en el cromosoma 5. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? Estos pacientes no son hereditarios, pero no nacen con la lesión. La lesión se va apareciendo en la pubertad, ¿no? Y se desarrolla en la edad adulta. Los pólipos pueden tener algunas complicaciones. La más frecuente es el sangrado, producir un sangrado que puede ser microscópico o macroscópico. Raro la intussusección o invaginación, es raro, está descrita pero es muy raro. Esta poliposis adenomatosa familiar se acompaña de manifestaciones extraintestinales, extracolónicas también le llaman, como son quistes epidermoides, osteomas, fibromas cutáneos y tumores desmoides en abdomen y mesenterio en pacientes que han sido operados. ¿Sí? Estos tumores desmoides son tumoraciones benignas, pero que tienen un crecimiento muy rápido y que infiltran, pero son benignos. Además, podemos encontrar pólipos en el resto del tubo digestivo, hiperpigmentación de la retina, cáncer periampular a nivel del duodeno, de tiroides, también se ha descrito. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Lo más frecuente es por endoscopía. Se hace una colonoscopía y el gastroenterólogo no es que se ponga a contar si hay 100 pólipos, son tantos que uno dice acá hay más de 100 sobrados, ¿sí? Y va a ver que todo el colon está lleno de pólipos y va a comenzar a tomar biopsias
por segmentos de recto, de sigmoide, de descendente, de transverso, de ascendente, de ciego. Y el patólogo nos va a decir que son adenomas, ¿sí? Fíjense ustedes, esta es una radiografía de colon con contraste, doble contraste, y acá ven ustedes unas cosas más oscuritas, acá mucho más oscuritas. Todo esto es pólipos, todo esto son pólipos. Así lo vemos, perdón, así lo vemos, fíjense. Este es un segmento que debe medir más o menos 25 centímetros. Fíjense cuántos pólipos hay, ¿no? Aquí nomás, fácil, hay como 50 pólipos, ¿no? Más o menos todos del mismo tamaño, pero veo, acá viene uno más grande. La posibilidad que este ya tenga degeneración maligna es alto. Pero al costado vemos ya otra lesión mucho más grande, ulcerada, con hemorragia. Este, sin duda, es cáncer. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de la poliposis adenomatosa familiar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Podríamos sacar pólipo por pólipo? Sí, se podría hacer eso y nos demoramos toda la vida, ¿no es cierto? No se recomienda eso. Hay que sacar el colon, ¿no? Para evitar que se desarrolle cáncer, ¿sí? Y a eso le sacamos el recto, prefijo procto, y el colon. Una proctocolectomía total y se saca y se aboca el ilion a la pared del abdomen, toma el nombre de ileostomía, para que por ahí defogue, se evacúe el contenido intestinal. ¿De acuerdo? Esto es lo básico que tienen que saber, que se hace una proctocolectomía total con ileostomía. ¿Qué hay tipos de ileostomía? Con reservorio, sin reservorio, continentes, no continentes, eso ya es la minucia. Lo importante es que ustedes sepan que se saca todo el recto y el colon y se aboca y se hace una ileostomía. ¿De acuerdo? Dos palabras sobre el síndrome de Gardner. Es una variante de la poliposis adenomatosa familiar que se asocia a osteomatosis, quiste epidermoide y fibroma de piel. Y el síndrome de Turco también es un tipo de poliposis adenomatosa familiar asociado a tumores del sistema nervioso central, meduloblastomas, glioblastomas. Y por fin, recién vamos a llegar a la media hora de clase al cáncer de colon y recto. Al cáncer de colon y recto. A ver, hablemos un poco de la incidencia. En el mundo, el cáncer más frecuente de tubo digestivo es el cáncer de colon y recto. ¿Sí? Ya cuando hablamos de cáncer gástrico en la clase pasada, dijimos que en el Perú no se da eso. En el Perú es más frecuente el cáncer gástrico en el tubo digestivo. Sin embargo, ya les conté que en el Hospital Rebagliati el cáncer colorectal superó hace muchos años, más de 10 años, al cáncer gástrico. Es cuestión de actualizar nuestras estadísticas nada más. En el mundo, el cáncer de colon y recto es el tercero en mujeres después de pulmón y mama, también el tercero en hombres después de pulmón y próstata. Un americano tiene 5% de posibilidad de desarrollar un cáncer en su vida, en el desarrollo de su vida. Y algo importante, la mayoría de estos cánceres son diagnosticados después de los 50 años. Entonces, a partir de los 50 años, todos los que tenemos más de 50 años, tenemos que descartar un cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente por colonoscopia. El cáncer colorectal lo vamos a dividir en un gran grupo y un grupo pequeño. Dos grupos, uno grande y uno pequeño. Un cáncer que se origina en un pólipo, ya dijimos 95%. ¿Qué tipo de pólipo? Pólipo adenomatoso. Y un 5% un cáncer hereditario de origen no polipósico. A este cáncer que se origina en un pólipo, 95%, también se le llama cáncer esporádico. Cáncer esporádico. ¿Sí? ¿Dónde es más frecuente desde el punto de vista anatómico el cáncer colorectal? ¿Sí? Más frecuente es en el lado izquierdo. ¿Sí? Sin embargo, en el colon derecho ha comenzado a aumentar.
ha comenzado a aumentar. Ya mencionamos la secuencia adenoma-carcinoma, que es lo mismo, también le llaman polipocáncer. Ya sabemos que 95% de los cánceres colorectal empezaron como un pólipo adenomatoso. ¿Qué otros factores etiológicos se reconocen? Enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando yo hablo de enfermedad inflamatoria intestinal, me refiero a dos patologías, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Ambas son raras en nuestro medio, pero sí se dan. Sí se dan. La colitis ulcerativa, 25% terminan en cáncer colorectal. En la enfermedad de Crohn es mucho menos, y la enfermedad de Crohn es también mucho menos frecuente que la colitis ulcerativa en nuestro medio. Se han descrito factores dietéticos. Se dice que el cáncer se incrementa cuando hay mayor ingesta de grasas saturadas y alcohol, cerveza en este caso, y que al revés, disminuye o serían factores de protección una gran ingesta de fibra y de calcio, ¿de acuerdo? Sin embargo, para esto, esta es una hipótesis que no ha sido demostrada todavía, hay literatura a favor y literatura en contra, ¿de acuerdo? ¿Dónde es más frecuente? Fíjense, en el recto 20%, tomen en cuenta recto 20%, recto sigmoide 10%, sigmoide 25%. Entonces, recto sigmoide nos suma 55%. Transverso 15% en la literatura, en nuestro medio es menos del 5%, descendente sube un poquito más, y lo que es colon ascendente sí, fíjense, 25%. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo. Quiero hablar de esta tajadita pequeñita, cáncer hereditario de origen no polipósico. ¿Cuál es el nombre oficial? Así se llama, carcinoma colorectal hereditario no polipósico de sitio específico, ahí con sus siglas SHNP, ¿sí? Que nosotros a partir de ahora le vamos a referir como síndrome de Lynch, que es como se le conoce también a esta enfermedad. Este es más o menos el 5% de los cánceres colorectales. En este 5% sí conocemos desde la A hasta la Z. Sabemos cómo se produce, por qué se produce. ¿Sí? Inestabilidad microsatelital, mutaciones en la línea germinal de los genes MMR, perdiéndose la expresión de sus proteínas asociadas. Se alteran los mecanismos de reparación del DNA. Si ustedes recuerdan la clase de oncología, hablamos sobre esto. Cuando decíamos que en el DNA las bases nitrogenadas se unen siempre, citosina, guanina, adenina, timina. Pero si cambian eso, en el genoma aparecen como unos puntitos más sobresalientes, por eso le llamaron como si fueran satélites, microsatelital, inestabilidad microsatelital. Y que los genes MMR, mismatch repair, son los que se encargan de reparar cuando hay alguna alteración. La citosina, en vez de estar con la guanina, se metió con la timina. Lo detecta y lo repara. ¿De acuerdo? Cuando se alteran, cuando disminuyen estas enzimas, estos genes, y se comienzan a formar DNA defectuosos, tenemos lo que se conoce como síndrome de Lynch. Lynch fue un cirujano que describió la enfermedad en la familia de su empleada, que era una familia mexicana, que toda la familia tenía cáncer, ¿no es cierto? Es un desorden autosómico dominante, más frecuente en colon proximal, entiéndase colon derecho, pero también se puede dar en el recto. Se caracteriza porque es sincrónico y se produce en edad temprana, promedio 44 años. En general decimos, si un paciente tiene un cáncer antes de los 50 años, piensa en esta patología. ¿De acuerdo? Lynch hizo todo el estudio, se reunía con la gente y llegó a esta conclusión que hemos dicho. Pero él solamente pensó de que el cáncer era en el colon y recto. Pero era ilógico pensar que el DNA defectuoso solamente iba a ir al recto y al colon. No.
va a cualquier otro sitio, de cualquier otro tejido, cualquier otro órgano. Y cuando eso sucede, a esto se le llamó síndrome de Lynch tipo 2 o síndrome de cáncer familiar. Y está asociado a cánceres de otros órganos. El más frecuente, endometrio. Pero puede estar en ovario, mama, estómago, vías biliares, sistema nervioso central, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué otras características tienen este síndrome de Lynch? Son pobremente diferenciados, puede primar el componente mucinoso, ¿sí? Hay un incremento de incidencia de cáncer cutáneo y las alteraciones están a nivel de los cromosomas 5, 17. Antiguamente, no digo antiguo, todavía nosotros seguimos usando eso, la gente que estudiaba esta patología se reunía y se ponían al día, uniformizaban criterios y se reunían. Y cuando se reunieron en Ámsterdam, la tercera vez, establecieron lo que se conoce como los criterios de Ámsterdam 3, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son criterios clínicos. Al menos 3 familiares con cáncer de cualquier tipo, no solamente de colon, puede ser endometrio, sistema nervioso central, etc. ¿Sí? Un familiar afectado siempre es en primer grado. Por lo tanto, hay 2 generaciones sucesivas que están afectadas, son diagnosticados antes de los 50 años y obviamente estamos excluyendo la poliposis adenomatosa familiar, que también es hereditaria, pero que no tiene nada que hacer con esto. En la ciudad de Bethesda, en Estados Unidos, en otra reunión establecieron también que otra característica era que era un cáncer indiferenciado o pobremente diferenciado, más frecuente en colon derecho. Fíjense, estos son los cánceres relacionados con el síndrome de Lynch. El cáncer colorectal, el más frecuente, pero fíjense, ahí nomás el endometrio. ¿Sí? Entonces, lo más frecuente es que tengan cáncer colorectal o endometrio, pero puede tener ovario, estómago, tracto urinario, sistema nervioso central, vías biliares, etc. Muy bien, vuelvo a la torta completa, ¿sí? Vuelvo al cáncer colorectal en general. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tiene 3 presentaciones, de acuerdo a su ubicación anatómica. Cáncer de colon derecho, colon izquierdo y recto. En cáncer de colon derecho, el tumor es un tumor exofítico, proliferativo, crece hacia la luz y va a producir un sangrado microscópico que te va a llevar a una anemia ferropénica. Algunas veces es posible tocar ese tumor a través de la pared abdominal. Hay una masa abdominal. ¿Sí? Generalmente son en personas de edad avanzada con una palidez extrema por la anemia que presenta. ¿De acuerdo? El cáncer de colon izquierdo, a diferencia del colon derecho, es un cáncer que crece un poco hacia la luz, pero más infiltra la pared del colon en toda su circunferencia. Por lo tanto, va a estrechar la luz, va a producir una estenosis de la luz. Y lo primero que va a producir es cambios en el ritmo evacuatorio. Cambios en el ritmo evacuatorio. Doctor, yo era un relojito, todos los días me iba al baño, 6 de la mañana, sentadito en mi trono, feliz. Pero hace 6, 8 meses, hago deposición cada 3, cada 4 días, tengo que pujar mucho, ¿sí? Y me he dado cuenta que el calibre de las heces ha disminuido. Atención con eso, disminución del calibre de las heces, ¿sí? Algunas veces te va a decir, he tenido un sangrado, he hecho deposición y he botado sangre. Sangre roja, un poquito oscura, no mucho, ¿sí? Sangrado macroscópico. La estenosis a veces se puede hacer tan pronunciada que llega un momento en que produce una obstrucción y el paciente viene a la emergencia con dolor abdominal, náuseas, vómitos, marcada distensión, vómito fecaloideo generalmente, y está obstruido, ¿sí? Todos son estas características de cáncer de colon izquierdo. Y finalmente, la otra presentación es la de cáncer de recto.
¿Qué es lo que prima ahí? El sangrado, la rectorragia. Paciente que sangra, tenga la edad que tenga, repito, tenga la edad que tenga, tienen que examinarlo, ¿sí? Muchos médicos, sangrado, tienes hemorroides, y ni lo miran, tiene que examinarlo, ¿de acuerdo? Puede ser hemorroides, sí, enhorabuena, pero tiene que examinarlo. ¿Y examinarlo qué significa? Tacto rectal. Mañana en su práctica van ustedes a dedicarle algunos minutos al tacto rectal. La importancia que es tener el tacto rectal. ¿Qué es tenesmo? Tenesmo es cuando tienen la sensación de evacuar, llegan, evacúan un poquito o no evacúan nada y siguen teniendo esa sensación. Tenesmo rectal. La urgencia y el dolor, la urgencia para defecar y el dolor durante la defecación, signos de mal pronóstico. ¿Correcto? Signos de mal pronóstico. La evaluación del paciente es, como todos los pacientes, del preoperatorio, pero acá vamos a buscar, si pensamos que puede haber cáncer en el colon derecho, buscar si podemos tocar la masa en el cuadrante inferior derecho. Hay que hacer el tacto rectal, señores. Recuerden ustedes, 20% de los cánceres colorectales se presentan, ¿dónde? En el recto. O sea, y están al alcance de su dedo. Al alcance de su dedo. ¿De acuerdo? Hay que hacer una colonoscopía idealmente en todos estos pacientes. ¿Por qué? Porque recuerden, el cáncer colorectal es sincrónico. Hemos dicho que derivan de los pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos son sincrónicos. Por lo tanto, el cáncer también es sincrónico. El cáncer colorectal es sincrónico. Ya nos ha pasado, estamos pasando visita y este paciente es conocido. Sí, doctor, tuvo hace 8 meses, lo operamos de un cáncer de colon sigmoides. ¿Y ahora qué hace acá? No, le han detectado un cáncer en el ciego, que me van a decir que desde que se operó hasta que llegó, le ha crecido otro cáncer. Cuando se operó de la primera vez tenía ese otro cáncer que no lo estudiamos, ¿de acuerdo? Se nos pasó olímpicamente. Por eso, la recomendación en forma ideal es colonoscopía a todos los pacientes. Doctor, pero si está obstruido no vas a hacer colonoscopía, ¿no? ¿Qué haces ahí? Haces la resección, ya vamos a hablar de esto, y examinas, le dices al cirujano que examine lo mejor que pueda el colon que va a quedar, ¿no? Después de la operación, 6 semanas después, le haremos una colonoscopía y rogaremos que no haya ninguna otra lesión. ¿De acuerdo? La ecografía endorrectal la utilizamos a nivel del recto para ver hasta qué capa compromete el cáncer, hasta qué capa del recto compromete el cáncer. Puede ser que se quede en la mucosa, que llegue a la submucosa, que llegue hasta la capa muscular, que atraviese la capa muscular y llegue a los tejidos pericolónicos. Eso lo podemos saber con una ecografía endorrectal. La radiografía de pulmones para descartar metástasis hepáticas. En el laboratorio vamos a pedirle el antígeno carcino embrionario, que ya vamos a hablar, y la tomografía computada siempre la pedimos para evaluar la localización del tumor, el tamaño y sus relaciones con los órganos vecinos. Y también ver si hay o no hay ganglios comprometidos. En cáncer de recto se utiliza la resonancia magnética, solo en cáncer de recto. ¿Sí? Este es un estudio que la literatura es lo clásico, ya casi no lo hacemos, la radiografía de colon con enema varitado. Fíjense, este es el descendente, acá empieza el sigmoides, y acá, al final del descendente, vemos una estenosis por un cáncer. ¿Sí? Acá, fíjense en esta de la derecha. ¿Sí? Fíjense, acá se ve la ampolla rectal, y acá se ve una estenosis que está marcada ahí con una flecha, y acá la dilatación. Este es un cáncer de la unión recto-sigmoidea. De la unión recto-sigmoidea. ¿Sí? Y aquí vemos, fíjense, este es un producto de una colectomía derecha. Este es el hilo terminal, válvulo ileocecal, ciego, colon ascendente y colon transverso proximal. ¿Qué vemos acá? Una lesión exofítica proliferativa que crece hacia la luz y produce un sangrado microscópico, no lo vemos el sangrado, pero que te lleva a anemia, cáncer de colon derecho.
Fíjense en esta imagen de la radiografía. Con un poquito de imaginación, ¿qué les parece esta imagen? Esta es la imagen característica de manzana mordida, que es el cáncer que rodea toda la circunferencia del colon y produce una estenosis. Aquí se ha sacado un segmento, fíjense, se ha cortado a lo largo, lo que no tiene cáncer, cómo se abre totalmente, pero esto no se abre totalmente. ¿Por qué? Porque acá hay cáncer, en ambos extremos está el cáncer rodeando toda la circunferencia del colon. ¿Sí? Esto es para que vean la ecografía endorrectal donde se pueden ver las capas, la mucosa, la submucosa, la muscular propia y el tejido perirectal. Aquí ven ustedes un tumor, ¿no? Fíjense que ya compromete hasta la capa muscular. Hablemos ahora del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer colorectal? Es quirúrgico. Si usted quiere que se cure un paciente, el ideal es la cirugía. ¿De acuerdo? Hay que resecar el segmento comprometido. Si es el colon derecho, sacaré el colon derecho. Si es el colon izquierdo, el colon izquierdo. ¿Sí? Atención, dos palabras sobre la preparación de colon. Ustedes saben que en el colon se almacenan las heces. En las heces tenemos, por cada gramo de heces tenemos 1 a la 12, 1 a la 11, 1 a la 12, o sea, 1 con 11 ceritos más por gramo de bacterias. O sea, somos millonarios en bacterias. Entonces, oiga, ¿cómo yo voy a cortar y voy a hacer mi anastomosis, mi unión, cuando hay tanta contaminación? Entonces, se comenzó a preparar el colon. ¿Qué significa preparar el colon? Limpiar el colon. En mi época juvenil de hace 30 años, quizás más, ¿qué se le hacía a los pacientes? Se les ponía puro enema. 3, 4 días con enemas, ¿no? Actualmente, ¿qué se usa? Se usa una sustancia que produce diarrea, que puede ser manitol. Lo que más se usa es polietilenglicol y fosfato de sodio, ¿no? Toman y se limpia el estómago. Produce una diarrea osmótica. ¿De acuerdo? Pero pasó algo curioso. Cuando comenzaron los estudios y compararon pacientes que se operaban preparándose el colon y otros que no se preparaban colon, oh sorpresa, los que tenían más complicaciones eran los que se preparaban el colon. Y las complicaciones eran dehiscencia, fístula e infección de herida. Entonces, muchas escuelas no usan preparación del colon. En el hospital Revaliati, ¿qué hacemos nosotros? Cuando es colon derecho, no preparamos colon. Cuando es colon izquierdo y recto, sí preparamos colon. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que determinar que no haya presencia de metástasis y la resección del segmento comprometido con su pedículo linfovascular. Linfovascular, ¿por qué? Porque ahí están los ganglios linfáticos y ahí están los vasos arteriales y venosos. ¿De acuerdo? ¿Se puede utilizar quimioterapia? Sí, ya lo vamos a mencionar. Atención, ahí ven ustedes el colon, ¿no es cierto? A ver, cuando el cáncer está en el colon derecho a nivel del ciego, yo hago lo que se llama una colectomía derecha. Saco el colon ascendente y tercio proximal del transverso. Y hago una anastomosis del ilio al colon transverso. Una ilio transverso anastomosis. Si el tumor está en el ángulo hepático, amplío hasta 2/3, ¿sí? Y hago una anastomosis del ilio terminal al colon transverso distal. Si el tumor está en el colon transverso, algunas pocas escuelas sacan el transverso, muy pocas. La mayoría que hacemos, sacamos todo el colon derecho hasta el ángulo esplénico y hacemos una anastomosis del ilion al colon descendente. Del ilion al colon descendente. ¿De acuerdo? Acá tienen ustedes. Fíjense, acá está. Saco todo esto, la línea verde te dice la sección. Fíjense cómo nos interesa sacar este pedículo donde están los vasos sanguíneos y alrededor de los vasos sanguíneos están los ganglios. ¿Sí? Si
Si el cáncer está en el ángulo esplénico, hago una colectomía izquierda, saco tercio distal del transverso, colon descendente y sigmoide, y hago una anastomosis del colon transverso al recto. ¿Sí? Si el tumor está en el sigmoide, se saca el sigmoide y se hace una anastomosis del colon descendente al recto. ¿De acuerdo? En todos los casos se va a sacar el epípromo, la mitad que corresponde en el lado derecho, el epípromo mayor, la mitad derecha, en la colectomía izquierda, la mitad izquierda. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que hemos mencionado. Quiero ahora hablar del cáncer de recto, porque el recto tiene otro manejo, ¿sí? Recordemos, el recto mide 15 centímetros aproximadamente, lo dividimos en 3/3, superior, medio e inferior. ¿Sí? A ver. Cuando el cáncer de recto está en el tercio superior, en el recto superior, se saca el sigmoides y el tercio superior del recto. Recuerden, en el recto el margen de seguridad es 2 centímetros. ¿Sí? Entonces corto a nivel del tercio medio y hago una anastomosis de colon al recto medio. A eso se le llama resección anterior. Si el cáncer está en el tercio medio, voy a sacar el sigmoides y los 2/3 superiores del recto. Y voy a hacer una anastomosis del del colon al recto inferior. A eso se le llama resección anterior baja. Resección anterior baja. Si el tumor está en el recto inferior, pero a más de 2 centímetros de la línea pectínea, yo corto hasta casi la línea pectínea y saco todo el recto y parte del sigmoides. Y el colon que queda lo llevo y lo anastomoso casi con la línea pectínea. A eso se le llama resección anterior ultra baja. Resección anterior ultra baja. Pero si el cáncer está en el tercio inferior y cerca de la línea pectínea o me está infiltrando los músculos elevadores del ano, lo que se hace es la resección abdominoperineal o amputación abdominoperineal, operación de Milles se escribe. ¿Sí? ¿En qué consiste esta operación? Se saca todo el recto y el ano y se hace una colostomía terminal definitiva. Definitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué otro principio existe en el cáncer de recto? Que hay que sacar todo el mesorrecto. Mal llamado mesorrecto, pero ya tiene ese nombre. El mesorrecto, ¿qué cosa es? Es un acúmulo de grasas entre el recto y el sacro. Y ahí están los ganglios linfáticos. Entonces ya se demostró que cuando uno saca completito eso, la posibilidad de sobrevida aumenta, la curación aumenta. ¿De acuerdo? En el cáncer de recto usamos varias modalidades. La que más se está usando ahorita en el mundo es la neoadyuvancia. Ya les expliqué qué es eso. Le damos quimioterapia y radioterapia antes de la operación. ¿De acuerdo? La radioterapia es de vital importancia en el cáncer de recto. ¿Por qué? Porque ha demostrado que disminuye la recidiva local. Disminuye la recidiva local. Esto es nivel de evidencia 1A. En cirugía se obtienen pocos niveles de esta categoría. ¿De acuerdo? Y se utiliza, recuerden, en tercio medio e inferior. Fíjense, esto es lo que hacemos en una resección abdominoperineal. El cáncer invade la línea pectínea o el músculo, los esfínteres, entonces ahí se saca todo el recto del sigmoides y se saca su pedículo vascular para sacar los ganglios, una resección abdominoperineal. Pero si el tumor me da chance para hacer una anastomosis abajo, está a más de 2 centímetros de la línea pectínea, saco todo el recto, parte del sigmoides, y esto lo voy a unir con esto, y a eso se le llama una resección anterior ultra baja, o también le llaman como anastomosis coloanal. ¿Cómo es que hemos conseguido hacer esas anastomosis
más bajas cada vez. Recuerden que el recto está dentro de un anillo óseo, que es la pelvis, y es muy difícil hacer sutura manual. Se puede, pero es bien dificultoso y los resultados no son tan buenos como uno quisiera. ¿Qué usamos? Usamos sutura mecánica. Fíjense este de en medio, que tiene como una pirámide acá. Esto se desmonta, ¿sí? Fíjense, se desmonta. Fíjense, aquí ya hemos sacado el recto, la parte del recto que tenía el cáncer. Me queda este muñón del recto que va acá hasta el ano y acá hasta el colon descendente probablemente. Entonces, este aparatito se desmonta en esa pirámide y esa pirámide va acá en una jareta, el aparato ingresa por el ano, se le hace la jareta y luego se acoplan estos dos dispositivos y por esto acá tienen una mariposa cuya función es acercar ambas superficies lo más ajustado y se dispara, y en ese momento se disparan dos líneas de grapas de titanio y el excedente es cortado por una cuchilla. Y tenemos una anastomosis colorectal baja, ¿de acuerdo? Y el aparato sale por el recto. Y vemos las dos donas, la dona de arriba del colon y la dona de abajo del recto. ¿De acuerdo? Si quieren verlo así, fíjense, acá está el recto suturado, el muñón, se pone acá este dispositivo que se llama AMBIL, se introdujo ya por el recto, se va a acoplar esto de acá, ¿no? El recto, acá está el recto del ano, el recto, ha entrado por acá, se acoplan estos dos elementos, se juntan y se disparan. Y se hace la anastomosis y sale las donas acá. De esa manera hemos logrado conseguir, porque una cosa es tener esfínter y otra cosa es no tener esfínter y tener una colostomía definitiva. La calidad de vida varía, ¿no es cierto? La calidad de vida varía. Esta es la clasificación TNM de recto que van ustedes a discutir mañana. ¿Qué cosa es T? T es el tumor hasta qué capa infiltra. T1 hasta la submucosa, T2 a capa muscular propia, T3 ya atravesó la capa muscular y puede estar en la subserosa o en el recto hasta los tejidos perirectales. ¿De acuerdo? Y así tenemos N, número de ganglios comprometidos, y M, metástasis. Y construyo mi estadiaje, ¿no es cierto? Y lo divido en 4, de acuerdo al T, al N y al M. Y voy a hablar sobre la sobrevida. Fíjense, cuando el tumor está en la mucosa o submucosa, o T1, o llegó hasta la capa muscular, T2, pero no hay ganglios y no hay metástasis, estadio 1. Fíjense la sobrevida, 85-95%, excelente. Pero si el tumor ya pasó la capa muscular, T3, o ya invadió otros órganos vecinos, T4, no hay ganglios y no hay metástasis, estadio 2, la sobrevida 60-80%. Si yo tengo cualquier T y ya tengo un N positivo, puede ser un N1 o un N2, y no hay metástasis, es estadio 3. Y cuando el estadio 4 no interesa el T, puede ser cualquier T, puede ser cualquier N, ya hay metástasis, se convierte en estadio 4. Y fíjense la diferencia. El estadio 3, 30-60%. Esto ha mejorado con la quimioterapia. Y el estadio 4, menos del 5%. Atención, voy a aprovechar este cuadro para hablar un poco más sobre el tratamiento. Atención, yo opero al paciente. Quien me da el T definitivo y el N definitivo es el patólogo. ¿De acuerdo? Después que el patólogo me informa, yo digo este es un estadio 1 o un estadio 2. Solo cirugía. Con cirugía es suficiente. ¿De acuerdo? Con cirugía es suficiente. En otras palabras, no necesita quimioterapia. Pero si me sale un estadio 3, ese va a quimioterapia. Se le conoce como
terapia adyuvante después de la cirugía. En el estadio 4 pueden hacer lo que quieran. La mayoría va a darle quimioterapia. Fíjate, con quimioterapia la sobrevida no pasa el 5%. ¿De acuerdo? Pero entonces, repito, estadio 1 y 2, solo cirugía. Estadio 3, cirugía más quimioterapia. El seguimiento de estos pacientes, una vez operados, ¿cómo lo hacemos? A ver, lo controlamos cada 3 meses, los 3 primeros años, y el cuarto y quinto año cada 6 meses. ¿Qué hacemos cada año? Le pido una tomografía y una colonoscopía. Los 3 primeros años, que son los años, sobre todo el primero, más frecuentemente que puede volver la enfermedad, puede recidivar la enfermedad. ¿De acuerdo? Cada 3 meses le voy a pedir el antígeno carcino embrionario. ¿Sí? Atención, el CEA, ya lo mencionamos cuando hablamos de marcadores tumorales, es el indicador más sensitivo de recurrencia de cáncer colorectal. Es una glucoproteína, en presencia de metástasis aumenta, pero también está aumentada en algunas afecciones benignas como es pancreatitis, cirrosis, insuficiencia renal, etc. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá la clase. Mañana ustedes van a tener 2 casos clínicos en los que van a contestar este tipo de preguntas, hacer el diagnóstico probable, en otras palabras, el diagnóstico diferencial, por qué sí o por qué no, ¿no? Revisar las características de la historia que apoyan el diagnóstico, cuáles son los exámenes, el examen clínico, no se olviden del tacto rectal, los exámenes de laboratorio y de imágenes, y cuáles son las opciones del tratamiento. Ahí tienen ustedes un caso de una mujer de 67 años que va con anemia, y un varón, el segundo caso, un hombre de 74 años que presenta rectorragia, si mal no recuerdo. Muy bien, hasta aquí la parte que corresponde a la clase de hoy día. Llegamos a 20, ¿ah? Pero cada vez somos menos. Muy bien, hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta. Muy bien, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Nos vemos, creo que tenemos dentro de 2 semanas otra clase más. Gracias, hasta luego.